Buenos días. Welcome to this Sunday service with Iglesia Centro Cuautitlán. Bienvenidos a esta reunión de Iglesia Centro Cuautitlán. Let's pray. Vamos a orar. Father, we just thank you for another day to share your word together. Te damos gracias, Padre, por otro día para compartir juntos tu palabra. We thank you, God, that your presence is upon us and that we rejoice in your presence. Te damos gracias, Padre, que tu presencia está sobre nosotros y podemos regocijarnos We en tu ask you, presencia. Father, touch us with your love today. Te pedimos, Padre, que nos toques con tu amor hoy. Touch us with your understanding and your wisdom today. Tócanos con tu entendimiento y tu sabiduría hoy. And cause us to rise up and be the sons and the daughters of God you called us to be. Y ayúdanos a levantarnos y llegar a ser los hijos y las hijas que tú quieres que In seamos. Jesus Christ's En name. el nombre de Cristo Jesús, amén. Amen. Today we're going to be talking about God's first responders. Hoy vamos a hablar de los primeros respondientes de Dios. In the United States, we have a phrase for those that help in emergencies or in a crisis. Tenemos una frase en Estados Unidos para aquellos que ayudan en una emergencia o una crisis. Those that put out the fires, those that bring the ambulance, the police, those kinds of Los que people. apagan los incendios, los que van con la ambulancia, los policías, todos los que responden They a are una always the emergencia. ones who arrive first on the scene. Ellos siempre son los primeros en llegar a una We escena. call them first responders. Los llamamos primeros And respondientes. they must be people of great courage. They must be people who are able to keep their wits and their composure when there's a crisis. Estas personas tienen gran valentía y tienen que mantener su propia calma en medio de una crisis. They are the ones who have to run into the danger and lead the others out. Ellos son los que tienen que entrar a un lugar peligroso y sacar a las personas de ahí. But today we also want to talk about God's love. Pero hoy también queremos hablar del amor de Dios. Because as God's first responders, we must be motivated by the same love that motivates God. Porque nosotros como primeros respondientes de Dios tenemos que ser motivados por el amor de Dios. There's a song in English that is called The Reckless Love of God. Hay un canto en inglés que se llama el amor sin límites, el amor que toma un riesgo de Dios. It's hard to translate. Es difícil traducirlo. But it means that God abandons his own comfort in order to reach out and love us, even when we're unlovable. Pero significa que Dios abandona su propio confort, su propio lugar seguro para amarnos aun cuando no somos muy It amables. describes a kind of love that takes a risk. Es la descripción de un amor que toma un riesgo. It's a risk for God because he gave us free will. Es un riesgo para Dios porque Él nos dio libre albedrío. God loves us, but he knows that we can reject him. Dios nos ama, pero Él sabe que lo podemos rechazar. He sees us in our sin, and yet he takes the risk to love us anyway. Él nos ve en nuestros pecados, pero aún así Él toma el riesgo de amarnos. So today we want to talk about that kind of love that motivates us to rise up even in the middle of a crisis. Así que vamos a hablar de ese tipo de amor que se levanta aún en medio de una The crisis. kind of love that motivates us to overcome our fears and take action anyway. Que es un amor que sobrepasa nuestros temores y nos ayuda a tomar acción de todos modos. It's the kind of love that causes us to embrace the preparation of God. Es el tipo de amor que nos ayuda a abrazar la preparación de Dios para The nosotros. Bible tells us God wants to take us through a preparation to prepare us for the evil day. Porque la Biblia nos dice que Dios nos lleva a través de una preparación para prepararnos para el día malo. Turn, if you will, in your Bibles to Ephesians chapter 6. We're going to look at verse 13. Vamos a ver en Efesios 6, Verse 13. Efesios 6, verso 13. Now, this is a very familiar passage for many Christians. Efesios 6, 13 es un pasaje muy
conocido entre In cristianos. verse 13 it says, Verso 13 dice, "Therefore take up the whole armor of God, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, that you may be able to withstand the pressure in the evil day. para que podáis resistir la presión en el día malo. And then having done everything, Y habiendo acabado todo, to stand firm." estar firmes. What does this mean to us? ¿Qué significa esto para It means nosotros? that God calls us to be warriors, conquerors, overcomers in this life. Esto significa que Dios nos llama a ser vencedores, a ser guerreros en esta vida. You know, so many of us are well aware that this has been a very difficult year. Todos sabemos que este año ha sido muy difícil. The pandemic has made it difficult for everyone in so many different ways. La pandemia lo ha hecho muy difícil para todos en muchas maneras The diferentes. loss of loved ones, addictions, suicide, all of these things have been bringing pressure on our families. La pérdida de seres amados, la adicción, los suicidios han traído mucha presión sobre las familias. And the economic pressure has been upon entire nations. Y la presión económica ha estado sobre países enteros. But there's a very important question we want to ask ourselves today. Pero hay una pregunta muy importante que debemos preguntarnos hoy. What is the place of the church in this situation? ¿Cuál es el lugar de la iglesia en esta situación? So it's important for us to remember, how have our forefathers handled such a crisis? Tenemos que acordarnos cómo nuestros antepasados enfrentaron a una crisis. We see the early church and the apostles facing dangers and persecutions and even death. Vemos a los apóstoles y a los primeros cristianos enfrentándose a la persecución y aún a la muerte. We see many of the great evangelists of the past facing things like the 1918 flu epidemic. Y vemos muchos de los evangelistas del pasado enfrentándose, por ejemplo, a la influencia, la pandemia de influencia en 1918. This is not the first time the world has suffered these kind of things. No es la primera vez que el mundo ha sufrido estas They suffered cosas. the Black Plague in the 1300s. En 1300 sufrieron la plaga negra. There's a story about an evangelist in California named Amy Semple McPherson. Había una evangelista en California que se llama Amy Semple It was McPherson. the year 1918, and the massive Spanish flu epidemic was taking over the world. Y en 1918 la influencia de España estaba tomando todo el mundo. And it was in the early days of that epidemic, and she had a crusade planned in Los Angeles. Y en los primeros días de esa pandemia, ella tenía una cruzada planeada. And the reporters from the newspaper came and asked her, "Miss McPherson, are you going to have the meeting even though they're telling everyone not to have meetings?" Y le preguntaron a ella, ¿vas a tener esta cruzada aunque el gobierno está diciendo que no tengan tales cosas? She said, "Yes, I'm going to have to be at the meeting because this is what God has called me to do." Y dijo, sí, voy a tener la reunión porque esto es a lo que me ha llamado Dios. In further discussions with her later, she said, "Our place is to be the healers in the community." Ella dijo después cuando la entrevistaron que esa iglesia debería ser un lugar de sanidad para las personas. And during that epidemic, there were many stories of meeting after meeting. They brought the sick. They even brought those with the flu, and they were healed in those meetings. Y hubo muchas reuniones y traían a los enfermos a las reuniones y fueron sanados. The same thing happened the next year with John G. Lake up in Washington. Y también sucedió con John G. Lake en Washington el año siguiente. And he continued to have meetings during the flu epidemic. Él continuó teniendo reuniones aún en la epidemia. And the church became known for being the place of healing in America. Y la iglesia se llegó a conocer como el lugar de sanidad en Estados Unidos. You don't have to look up this verse, but I want to read a verse in John 14:1. No necesitan buscar este verso, pero voy a leer un verso en Juan 14:1. Jesus said, we all know this very well. Jesus said,
do not let your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. No se turbe, Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Jesus also said in verse 27 of chapter 14, También en verso 27 del capítulo 14, He said, Jesús también dijo, peace I leave with you. la paz os dejo, My peace, not as the world gives peace. mi paz os doy, no como el mundo se los da. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Why does he say, don't let your heart be troubled or afraid? ¿Por qué dice no dejes que tu corazón se turbe o tenga miedo? It's because he gave us the power to stop it. Porque Él nos dio el poder para detener eso. So does that mean if I'm troubled or afraid, I have let it happen? Si yo tengo temor, eso significa que yo lo permití And to a certain extent, this is true. y a cierto punto eso es cierto. There are many influences that bring fear into our lives. Hay muchas influencias que traen temor a nuestras vidas. But we play a part as to whether we let that fear come in and take over our thinking. Pero a nosotros nos toca decidir si vamos a permitir que entre ese temor en nosotros y nos agarre de los pensamientos. There's a story in Matthew chapter 8 that's actually a kind of a funny story if you think about it. Hay una historia en Mateo capítulo 8 que es un poco chistoso. You know this story very well. Saben esta historia muy bien. The disciples were with Jesus in a boat, and Jesus was asleep. Estaban los discípulos en un barco con Jesús y Jesús estaba dormido. And a great storm, a tempest, came upon the waters. Y una gran tempestad vino sobre las aguas. Jesus kept right on sleeping. Y Jesús pues seguía dormido. How could he do that? ¿Cómo podía hacer eso? Jesus was in perfect peace with his Father's protection in the middle of that storm. Jesús estaba en una paz perfecta sabiendo que su Padre lo protegía en esa tempestad. They ran to Jesus and they were shaking him and waking him up. Don't you even care about us, Jesus? Y los discípulos lo sacudieron, lo despertaron y le dijeron, no te importamos, Jesús, We're going to die. vamos a morirnos. And Jesus woke up and said this to them. Pero Jesús se despertó y les dijo esto, Why were you afraid? ¿por qué tenéis miedo? Oh, ye of little faith. Ustedes de poca fe. And this was something brand new to their understanding. Y esto era algo completamente nuevo para su entendimiento de As we know, ellos. there was another story of a storm, and it tells us about how he rebuked the wind and the waves and said, peace, and the storm calmed down. Y hubo otra historia de una tempestad y cómo él reprendió las olas y los vientos y se hizo gran bonanza. Jesus was teaching them what they should do. Jesús les estaba enseñando a ellos lo que deben hacer. He was teaching them how they should exercise their faith. Les estaba enseñando cómo ejercitar su fe. And then think about the time in Matthew 14 where they saw him walking on the water. Y luego en Mateo 14, cuando él vino caminando sobre las aguas. Brothers and sisters, they were just like us. Ellos eran igual que nosotros, They hermanos began y to tremble hermanas. and be terrified. Llegaron a tener mucho temor. And what did they say? ¿Y qué dijeron? It's a ghost. Es un fantasma. They were looking at something they did not understand. Estaban viendo algo que ellos no There entendían. was one man in that boat, however, that decided to take a risk. Pero había un hombre en ese barco que decidió tomar un riesgo. 11 stayed in the boat. 11 se quedaron en el barco. But Peter said, Lord, if it's you, call me and I'll come out on the water. Pero Pedro dijo, Señor, si eres tú, llámame y vendré a ti sobre el agua. Jesus is always telling us, take heart and do not be afraid. Jesús siempre nos dice, no tengan temor. So this raises a question. Así que esto levanta una pregunta. When a crisis occurs, Cuando ocurre una crisis, what is our first response? ¿cuál es nuestra primera respuesta? God has called you and me to be first responders, the ones who run into the fire. Dios nos ha llamado a usted y a mí
que seamos primeros respondientes, que entramos en el fuego sin temor. to run towards the danger so that we save lives. Entrar en el peligro para salvar vidas. But what is our first response? Pero ¿cuál es nuestra primera We respuesta? must examine ourselves today. Debemos examinarnos a nosotros mismos hoy. If our first response is to be full of fear, it makes it impossible for us to run and save others. Si nuestra primera respuesta es estar llenos de temor, no va a permitir que vayamos a ayudar a otros. Now, brothers and sisters, I am not trying to minister condemnation upon you or anyone. Hermanos y hermanas, no estoy tratando de ministrar condenación sobre ustedes o cualquier persona. Indeed, it's not really me that is bringing this word, but it's the word of God. No soy yo el que trae esta palabra, sino la palabra de Dios que lo está trayendo. If you experience fear, then that means you're just like me because I've experienced fear also. Si usted experimenta el temor, es igual que yo porque yo también he tenido I'll temor. never forget the time we were caught in a storm in a boat many, many years ago. Y me acuerdo cuando nosotros estuvimos en un barco en una tempestad. And Ruth and I were the only ones there, and we were on the far side of a very large lake. Y estábamos, Ruth y yo solos ahí, y estábamos de un lado extremo de un lago muy grande. And the storm came up, and it started to thunder and lightning, and the waves were tossing us around, and our boat had run out of gas. Y estábamos, las olas se empezaron a subir y el viento y relámpagos y nuestro barco se le había acabado And la gasolina. we're being pushed up into the trees in a swampy area of the lake. Y el viento nos empujaba hacia unos árboles que salían del agua. And the fear started to overtake my mind. We're going to be thrown into the swamp, and the boat is going to be turned over. Y el temor me entró de que vamos a pegar con estos árboles y se va a voltear el barco. It wasn't even our boat. We had rented the boat from someone Ni else. era nuestro barco, lo habíamos rentado. And the Holy Spirit spoke to us and said, began to pray over the engine and the gas tank that God somehow extend the gasoline. Y el Espíritu Santo nos empezó a decir, oren por la máquina, por el motor y por la gasolina para que tengamos You have gasolina. to understand, this was like raising the dead for me. I had never done anything like this. Tienen que entender que esto era como levantar a un muerto. Yo nunca había hecho algo We como laid esto. hands on the gas tank and we both began to pray. Pusimos las manos sobre el tanque de gas y empezamos a orar. We're both in a panic and in a rush to do something. Porque estábamos en un pánico y teníamos que hacer algo. God is my witness. I pulled on that crank cord one more time. Y así que Dios es nuestro testigo. Arranqué una vez más el motor And that engine started right up on the first pull. y el motor se encendió en la primera jalada. And that boat, with no gas in the tank, ran all the way across the lake and died just as we got to the dock. Y ese barco cruzó todo ese lago muy grande y se murió el motor cuando llegamos a nuestra It's the destinación. experience of faith that stretches and grows our faith. Es la experiencia de fe que alarga nuestra fe. But our response in a crisis depends on what's inside. Pero nuestra respuesta en una crisis depende de lo que hay dentro de nosotros. It depends on whether we can overcome the fear in that moment. Depende si podemos sobrepasar el temor en ese momento. It depends on whether or not we have sown the word of God into our hearts. Depende o no si hemos sembrado la palabra de Dios en nuestros Our hearts corazones. are like a bank. We have to make deposits of the word into our hearts. Nuestro corazón es como un banco. Tenemos que poner depósitos de la palabra de Dios en nuestro corazón. Then in the moment of crisis, we can make a withdrawal of that word and operate in faith. Y entonces en un momento de crisis podemos retirar de ese banco una porción de fe para enfrentar la crisis. Now, if you wait until the crisis happens and you pull out your Bible that you don't really regularly read and you start to study right then, Si en un momento de crisis es cuando sacas tu Biblia y empiezas a estudiar en ese momento, it's not going to work. no va a funcionar. It's like a man who owns a house and the burglar comes into that house.
Es como un hombre que tiene una casa y un ratero se mete a la casa. And he runs over and he gets the barbells and he starts to exercise to try to build up his Y él muscles. va y agarra los pesas para empezar a incrementar sus It's músculos. not going to work. No va a funcionar. He waited till the crisis was upon him, Él esperó hasta que la crisis le llegó and he was not strong enough to take care of the burglar. y no era suficientemente fuerte para enfrentar al ratero. This is how putting the word of God into our hearts operates. Así es como opera poner la palabra de Dios en nuestros We must corazones. do it before the crisis. Debemos hacerlo antes de la crisis. I want to make another point here today that our faith response in the crisis really matters. Otro punto es que nuestra respuesta de fe de veras importa. I want to read a passage in 2 Chronicles chapter 16, verse 9. Vamos a leer Segunda de Crónicas 16. Segunda de Crónicas 16. It says, "For the eyes of the Lord run to and fro." Segunda de Crónicas 16, 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Many of us are familiar with this passage. Muchos conocemos este pasaje. The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra to give strong support to those whose heart is blameless. para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. But the last part of this verse is something that people don't often mention. La última parte de este verso es algo que muchos no mencionan. It says this. Dice esto, Segunda de Crónicas 16, 9. It says, "You have done foolishly in this, for from now on you will have wars." Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. This is a quote from the seer Hanani. Este es una palabra del vidente Hanani. And this seer is saying to King Asa of Judah, Y él está diciendo esto al rey Asa de Judá, "You have missed the mark." que ha perdido el blanco, He had relied on the king of Syria. que él se apoyó en el rey de Asiria He was in a war with the king of Israel, Baasha. y estaba en guerra con el rey de Israel, Baasha. And he had fought other wars where he relied on the Spirit of God. Y él había peleado otras guerras But donde this, él se apoyó en Dios, but this time he was relying on his flesh. pero esta vez se estaba apoyando en su misma carne. And in this passage, the prophet Hanani says to him, Y en este pasaje el profeta Hanani le dice, "Because you relied on the Syrians and not on the Lord, le está diciendo porque te confiaste de los asirios y no en el Señor. the army of the king of Syria has escaped you." El ejército del rey de Asiria se ha escapado de ti. Here's a question we need to ask ourselves. Esta es una pregunta que debemos preguntarnos. What has escaped us? ¿Qué nos ha escapado a nosotros? What have we relied on in the crisis? ¿En qué nos apoyamos en una crisis? What opportunities might we have missed? ¿Qué oportunidades hemos perdido? Here's the question. Aquí está la pregunta. During this time of COVID, with so many things shut down, Durante este tiempo de COVID con tantas cosas cerradas, have we preached the gospel as much as we should? ¿hemos predicado el evangelio tanto como deberíamos? Have we been as active helping the poor as we should? ¿Hemos estado activos ayudando a los pobres tanto como debemos? Have we helped rescue the perishing? ¿Hemos rescatado a los que perecen? It's a concern for us. Es una preocupación para nosotros. If we're honest with ourselves, we know that the church worldwide has been losing ground. Si somos honestos, sabemos que la iglesia, hablando mundialmente, hemos perdido terreno. What I am saying is this. Lo que estoy diciendo es esto. Again, no condemnation, Ahora, sin ninguna condenación, but a conviction in a question today. pero una convicción en esta pregunta hoy. We have to start considering these questions. Debemos considerar estas preguntas. It's time to take a serious look at what can be done to change things.
Tenemos que tomar una vista seria en lo que podemos cambiar. The only way it's going to change Y la única manera que va a cambiar is that our faith begin to rise up in courage to take on the situation. es que nuestra fe se levante con valentía para enfrentar la In situación. English, we say we must rise to the occasion. En inglés decimos que tenemos que levantarnos a la ocasión. Think about Joshua. Piensen en Josué. Joshua was called of God to follow after the leader Moses and fill some very big shoes. Josué fue llamado a seguir a Moisés y también llenar los grandes zapatos de él. How would you like to have to follow in the footsteps of Moses? ¿Cómo le gustaría a usted seguir de líder después de The people had Moisés? great expectations for miracles and signs and wonders. El pueblo tenía gran expectativa de milagros y And maravillas. so just after Joshua had to take over after the death of Moses, Así que después de la muerte de Moisés, cuando Josué tomó el mando, the Bible tells us in Joshua chapter 1 that he was out praying and seeking God and was confronted by the angel of the Lord. dice que Josué estaba buscando al Señor y orando y que fue enfrentado por un ángel del And you Señor. can see Joshua is in fear. Y pues se puede ver que Josué estaba con Probably temor. pulls out his sword and says, "Who are you and are you on our side?" Tal vez sacó su espada y le dijo al ángel, ¿quién eres tú y estás de nuestro lado o no? And the angel says, "I'm on nobody's side." Y el ángel dijo, no estoy de un lado o de otro. But he reminded him of what God had said to Moses. Pero le acordó a Josué lo que Dios le había dicho a Moisés. He said, "Every place on which your foot shall tread, God has given it to you." Le dijo, cada lugar donde pisa tu pie, yo te lo daré. And you see, this kind of courage in the moment when we are most intimidated becomes so important. Y este tipo de valentía es tan importante en un momento en que podríamos estar atemorizados. Think for a moment about the apostles of the early church. Piensen en los apóstoles de la iglesia. They were being persecuted. Estaban siendo perseguidos, They were being beaten and intimidated. los estaban golpeando, estaban siendo They were intimidados, being thrown into jail. los metían en la cárcel. Let's think about some of these moments in Acts chapter 4 and Acts chapter 5. Vamos a ver unos de estos momentos en Hechos 4 y en Hechos 5. So you know the story. Peter and John had gone to the temple and healed a man who was lame from birth. Así que Pedro y Juan fueron a la iglesia y sanaron a un hombre que era cojo desde They nacimiento. caused quite an uproar. There was quite a stir in the city over these Y things. causaron pues una gran conmoción en la ciudad. And so the Sanhedrin or some of the Pharisees, they called them in to rebuke them. Así que los fariseos y otros los llaman para reprenderlos. Acts chapter 4, let's read in verse 18. Vamos a ver en Hechos 4, verso 18. We're gonna read the Hechos verse 4, through 18. 21. 18 a 21. They called them in and they commanded them not to speak at all or teach in the name of Jesus. Verso 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. But listen what Peter and John said to them. Pero escuchen lo que les dijo, lo que les dijeron Pedro y Juan. They answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. They boldly said to them, we cannot stop speaking. Les dijeron con mucha valentía, no podemos dejar de hablar. We cannot stop testifying of the things we have seen and heard. Dijeron, no podemos dejar de testificar de lo que hemos visto y hemos oído. And what did these Pharisees do? ¿Y qué hicieron los They fariseos? just threatened them. They said, we're going to cause you trouble if you don't stop. Los amenazaron y les dijeron, les vamos a causar problemas si no paran. And they let them go. Y los soltaron. What did Peter and John do? ¿Y qué hicieron Pedro y Juan? They went right back out and got with the other disciples to pray and further preach the gospel. Salieron, se juntaron con los demás discípulos y oraron y
siguieron predicando la Bible palabra de says Dios. they prayed so hard for boldness that the earth shook and the building shook. La Biblia dice que oraron tan fuertemente por valentía y denuedo en la palabra que tembló la tierra. And then watch what happens in chapter 5. Y vamos a ver qué sucede en el capítulo 5 Acts de chapter Hechos. 5, 27 to 29. Hechos 5, 27. Perdone. 5, 27 a 27 to what? 27, 29 to 29. Cuando los trajeron, los presentaron. So, after they went back out preaching, Así que después de que salieron otra vez a predicar, they were dragged back in before the high priest. los volvieron a arrastrar a los sacerdotes. And the priest said, "Did we not warn you to not teach in this name?" Y los sacerdotes dicen, ¿no les dijimos que no hablaran en este nombre? But Peter and the other apostles that went with them, Pero Pedro y Juan y los otros apóstoles que fueron con this ellos, is what they said. esto es lo que dijeron. We ought to obey God rather than men. Verso 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Now, brothers and sisters, I know this raises a very difficult question for us. Yo sé, hermanos y hermanas, que esto levanta una pregunta muy difícil. I can't stand here today and tell you exactly when and where you may have to have an answer like this. No les puedo decir exactamente dónde y cuándo van a tener que tener una respuesta a esto, But it raises a very important question. pero levanta una buena pregunta. And the question is, when does it mean we must obey God rather than men? Tenemos que preguntarnos cuándo vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. My question to you today is this. Mi pregunta a ustedes es esto. What if the virus stays with us for a long period of time? ¿Qué tal si la virus se queda con nosotros por mucho tiempo? We have to start asking this question. Tenemos que empezar a preguntar esta pregunta. How will we respond to that? ¿Cómo vamos a responder a esto? Now, make sure you understand what I'm saying today. Que entiendan bien lo que estoy diciendo hoy. I am not saying that we just throw all caution to the wind and put people's lives at risk. No estoy diciendo que tiremos toda precaución al viento y pongamos en peligro las vidas de las personas. But we all know so much more than we knew when this thing first began. Pero ahora conocemos muchas más cosas de cuando primero empezó esta We know pandemia. about needing to wash our hands. We know about wearing the mask. Sabemos de lavar las manos, sabemos de usar We know tapabocas, about keeping some distance between people in a crowd of people. sabemos mantener la distancia sana The medications and the treatment knowledge that we've gained. y también tenemos conocimiento de los medicamentos y tratamientos que se deben And there are usar. many things that we can do to return life more to a place of being normal. Y sí hay muchas cosas que podemos hacer para que la vida regrese a un lugar más You normal. know, why is this important? ¿Por qué es importante esto? Because the church of Jesus Christ is a necessary business in the earth. Porque la iglesia de Cristo Jesús es un negocio necesario en la tierra. What all other things do we know are necessary? ¿Cuál otras cosas son necesarias? Well, the government would tell us that farming and food preparation and grocery stores. El gobierno nos dice que la agricultura, las tiendas de abarrotes, de comida son necesarias. Most of our utilities in terms of bringing us energy and water and things that we need. Las utilidades como agua, luz, todo eso es And necesario. many other parts of the business world have been told they must become operational. Y muchas partes deben seguir funcionando. My question is, if it's worth the risk for all of these workers to go back to their jobs every day, Si vale el riesgo que todos estos trabajadores regresen a sus and trabajos they todos los días can manage to do it safely Y- and try not to get sick, y que lo pueden hacer
seguramente sin que nadie se enferme. Are we not able to do the same thing in the Church of Jesus Christ? No podremos hacer lo mismo en la iglesia de Cristo Jesús. We cannot let things continue going where we're not ministering to the world. The world needs Jesus. No podemos seguir en una manera de que no estemos ministrando al mundo porque el mundo We necesita a have to Jesús. take the risk of love. Tenemos que tomar el riesgo de amor. God took a risk of love on me, Dios tomó un riesgo de amarme a mí and He drew you and I out of the darkness, knowing we might still reject Him. y Él nos sacó de las tinieblas aún sabiendo que usted y yo podríamos rechazarlo. God sent someone to be a witness in my life, Dios mandó a alguien que fuera un testigo, un testimonio en mi vida. and we must still be the witness in someone else's life. Y nosotros también debemos ser el testigo en la vida de otras personas. How must we overcome our fears? ¿Cómo debemos sobrepasar nuestros The temores? Holy Spirit has already prepared a way for us to overcome fear and doubt. El Espíritu Santo ya ha preparado una manera de que podamos sobrepasar el temor y la duda. The story we talked about a few minutes ago about Peter walking on the water is a perfect example. La historia de Pedro caminando sobre el agua es un ejemplo muy bueno. And we criticize Peter, but he's the only one who had the courage to get out of the boat. Y a veces criticamos a Pedro, pero él fue el único valiente de salirse del barco. He walks a little ways and then he started to look at the circumstances and he began to sink. Él caminó por un trecho, pero empezó a ver las circunstancias y empezó a hundirse. And the Lord reached down and pulled Peter up out of the water. Y el Señor puso su mano y lo sacó del agua. So if we don't do these things perfectly and we have an experience of fear and we falter, Así que si no hacemos las cosas perfectamente y tenemos temor y hasta fallamos a veces, the Lord will do the same for you and I. el Señor va a hacer lo mismo para usted y para mí. The Bible says in Proverbs 28 that the righteous are to be bold as a lion. En Proverbios 28, 1, dice que el justo está confiado como un león. The verse says, the wicked flee when no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. El verso dice que huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. The Holy Spirit is the spirit of boldness inside of us. El Espíritu Santo es el espíritu de valentía dentro de nosotros. But if we fall or if we struggle, He's always there to comfort us and pull us back up. Pero si caemos, Él está ahí para agarrarnos y levantarnos de nuevo. I was talking to Pastor Jorge one day recently. We were on a visit to some of the people of the church. Hace poco estaba yo en una conversación con el pastor Jorge que fuimos a visitar a alguien de la iglesia. And we talked a little bit about ministering to people who had the virus and may still be sick. Y hablamos un poco acerca de visitar y ministrar a las personas que tienen la virus y están enfermos. And the question came up about how we feel about exposing ourselves to things like this. Y la pregunta surgió de cómo nos sentimos en exponernos a esto. And God is my witness. Y Dios es mi testigo. My answer to him was this: Mi respuesta al pastor Jorge era esto. if we die in the work of the gospel, then blessed are we. Si morimos en el trabajo del evangelio, somos benditos. Now, this is how I feel about it. Así me siento yo acerca de esto. I'm not saying you must feel exactly the same way, Yo no estoy diciendo que usted debe sentir la misma manera, but we must answer the question: pero debemos contestar a la pregunta, what more can we do to be full of faith and full of courage? ¿qué más podemos hacer para estar llenos de fe y de valentía? God understands us, that we're not all at the same place in our faith or our growth in the Spirit. Dios sabe que todos no estamos en el mismo lugar en nuestro crecimiento y en nuestra fe, But each and every one of us can do a little bit more and do our part to advance the kingdom of God. pero cada uno de nosotros podemos hacer un poquito más para avanzar el reino But de I will Dios. say this, no matter what happens, Y les voy a decir esto, no importa lo que pase. we must not let the kingdom of God be in retreat.
No debemos permitir que el reino de Dios esté retirándose. The Good Shepherd is laid out to us in some very specific ways in the 23rd Psalm. En el Salmo 23, el buen pastor está bien descrito. It says, He makes sure that I shall not want. Primero dice que se asegura de que no me falte He nada. leads me, Me guía, restores me. me restaura, He's always with me. siempre está conmigo, He comforts me. me consuela. And though I walk through the valley of the shadow of death, Y aunque camine por el valle de la sombra de muerte, I will fear no no evil. temeré ninguna maldad. We must take this very seriously. Debemos tomar esto muy seriamente. I walk with God. Yo camino con Dios. I carry the Spirit of God. Yo llevo el Espíritu I de advance the Dios. kingdom of God. Yo avanzo el reino de Dios. We need an earthquake of boldness to come upon us. Necesitamos un terremoto de valentía que venga sobre I want to nosotros. close with this. Quiero cerrar con esto. James chapter 1, verses 3 through 4. Santiago 1, versos 3 y 4. says- Santiago 1. James tells us this. Santiago nos dice esto. He says, Count it all joy when we meet various trials. Dice, cuéntenlo como gozo cuando se enfrentan a varias pruebas. I don't know about you, but I don't always jump for joy when I'm in a testing time. No sé de ustedes, pero yo no brinco de gozo cada vez que estoy en una prueba. But I want to set some of our fears to rest about the last days. Pero quiero poner algunos de nuestros temores a descansar en los últimos días. I don't have time to do a full teaching on this, but the wrath of God No tengo tiempo de hacer una enseñanza completa sobre esto, pero la ira de Dios, The wrath of God is not for his sons and daughters, the born again believers. la ira de Dios no es para sus hijos e hijas que son nacidos de nuevo. The wrath of God is for the sons of disobedience. La ira de Dios es para los hijos de desobediencia, But we suffer. pero sufrimos, We may be persecuted. tal vez seamos perseguidos. We may go through discipline with our Father. A veces Él nos disciplina como padre, But all of this is for training in righteousness. pero todo esto es para entrenarnos en justicia. What does James tell us in these verses? ¿Qué nos dice Santiago en capítulo 1, 3 y 4? I'm just reading 3 and 4, the end of 3 and verse 4. Al final del verso 3 y 4. James 1. I'll just quote it for you. Just translate. It says, the testing of your faith Dice, la prueba de vuestra fe, produces steadfastness. la prueba de vuestra fe, Verse 3 y 3, 4, end of verse 3. The testing- produce paciencia. And then we are to let steadfastness have its full effect. Y la paciencia debe tener efecto completo. Now, this word that's translated patience, Esta palabra que es traducida paciencia, it actually, the Greek word means a strong and unwavering purpose. en griego significa un propósito sin vacilar y que es fuerte. And this must bring us to the place where we are perfect, complete, and lacking nothing. Y eso nos lleva a un lugar donde estamos perfectos y sin faltarnos nada. And then in verse 8, James talks a little bit more about this. Y en verso 8 él habla un poco más de And he esto. says this training in steadfastness Dice que este entrenamiento en paciencia is that we would not be double-minded es para que no tengamos doble ánimo and unstable in our ways. y que seamos inestables en nuestros caminos. 1 Thessalonians 5:9 says this. Primera de Tesalonicenses 5, 9 dice For God did not appoint us to wrath, que Dios no nos puso para ira, but to obtain salvation through Jesus Christ. sino para obtener salvación a través de Jesucristo. You see, our Father will chasten us for our training. El Padre nos disciplina para nuestro propio entrenamiento. And there is sometimes a suffering in this. Y hay a veces un sufrimiento en eso. But even what Peter talks about, where judgment comes upon the house of God, Pero aún lo que habla Pedro de que el juicio viene sobre la casa de Dios, means that suffering is for righteousness' sake.
que significa que el sufrir es para la justicia. What am I trying to say? ¿Qué es lo que estoy diciendo? We are entering into a prelude, if you will, to the last days. Estamos entrando en una temporada mero antes de los últimos días. Wars and rumors of wars, Guerras y rumores de guerra birth pains in the spirit of the sons of God. y dolores de parto entre los hijos de Dios. Many things are happening in the earth that let us know that the earth is coming to a close. Muchas cosas están sucediendo en el mundo que nos dice que el mundo está en sus finales días. We may not know how long, we don't know the hour or the day it is to happen, No sabemos cuánto tiempo, no sabemos cuándo va a suceder, but it's important to know that the suffering in the earth is not wrath upon us, but for us to birth greater righteousness in the earth. pero debemos saber que el sufrimiento en la tierra no es ira sobre nosotros, sino es para dar a luz más grande justicia en la God tierra. loves us so much, Dios nos ama tanto and He wants us to carry that love to the world. y quiere que llevemos ese amor al mundo. I want to close with this. Quiero cerrar con esto. Hebrews chapter 10, verses 24 and 25. Hebreos 10, verso 24 y 25. Hebreos 10. Yeah. Chapter 10 of Hebrews. Hebreos 10. I'll just translate it in this way. And let us consider how to stir up one another Y debemos considerar cómo animar los unos a los to otros love and good works, para amar y para buenas obras, not neglecting to meet together, no dejando de juntarse juntos, as is the habit of some, como es el hábito de algunos, but encouraging one another, pero animándonos los unos a los and otros, all the more as you see the day drawing near. y mucho más mientras ven que el día llega cerca. I'm going to read that one more time. Voy a leer eso otra vez. Let us consider how to stir up one another. Verse 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, To love and good works, para estimularnos al amor y a las buenas obras, not neglecting to meet together, no dejando de as is congregarnos, the habit of some, como algunos tienen por but costumbre, encouraging one another. sino exhortándonos, You know, it's so y important. tanto más cuando veis que aquel día se acerca. It's so important that we encourage one another. Es tan importante que nos animemos los unos a los otros. In English, this word means to bring courage. En inglés la palabra significa traer valentía. And it tells us to do all of these things all the more as the day is drawing near. Y nos dice que debemos hacer estas cosas aún más mientras se acerca el día de su venida. God's command to us is that we be accelerating our ministry to a dying world. El mandamiento de Dios para nosotros es acelerar el ministerio a un mundo que se muere. When the crisis begins to come upon the earth, Cuando la crisis viene sobre la tierra, not pulling back. no retirarnos. We have to come to terms with this and find a way to get a handle on this. Debemos enfrentar esto y ver cómo podemos lidiar con The esto. earth needs the sons and daughters of God. La tierra necesita los hijos y las hijas de Dios. There are so many forefathers of our faith. Hay tantos padres de la fe. In the book of Hebrews, it tells us about Enoch and Abraham and Noah and Sarah. En Hebreos nos dice de Enoch y de Sara y de Abraham y de otros. Isaac and Jacob and Joseph and Moses. Isaac y Moisés y Jacob y José. And then those that were persecuted in the early church and tortured and thrown to lions and sawn in two. Y todos esos que fueron perseguidos en la primera iglesia y echados a los leones y hasta partidos en dos. You know, people tell me sometimes today, they say the world is getting worse and worse, and I think it's the worst condition the world has ever been in.
Y muchos me dicen que el mundo está en la peor condición que jamás ha estado, But this is probably not so. pero esto tal vez no es verdad. There are those who have gone before us who have suffered much greater things Porque than nuestros we have. antepasados han sufrido muchas más cosas de lo que hemos sufrido nosotros. But we must have the courage to go through our suffering in the moment and in the hour of our generation. Pero nosotros debemos tener la valentía para atravesar el sufrimiento que nos toca a nosotros en nuestra It's generación. time to rise up, Es tiempo de levantarnos have the spirit of faith and courage, y tener el espíritu de fe y de valentía and ask the hard questions about what it is we must do. y preguntar esas preguntas difíciles del qué es lo que debemos hacer. Let's pray. Vamos a orar. Father, we just thank you that you work with us even in the most difficult situations. Te damos gracias, Padre, que tú trabajas con nosotros aún en las situaciones más difíciles. You are the God who makes a way where there seems to be no way. Y tú haces un camino donde no hay camino. Father, increase our faith, Incrementa nuestra fe. increase our peace in you, Aumenta nuestra paz en ti. our comfort in the Holy Spirit, Nuestro consuelo en el Espíritu Santo. and help us to have that love that takes a risk. Y ayúdanos a tener ese amor que toma un riesgo. In Jesus Christ's name, En el nombre de Cristo Jesús. amen. Amén. God bless you. Dios les Thank you for bendiga. sharing this time with us in the Word. Gracias por compartir este tiempo con nosotros en la palabra. Amen. Amén.